Muy bien. Acuérdense que estamos en la obra de Cristo. Vamos a dar un repaso muy breve porque yo quiero entender, como ya nos dijo el hermano pastor el domingo, que ya varios volvieron a repasar y volvieron a tenerlo fresco, pero solo un repaso muy por arriba. Estamos en la obra de Cristo, mis hermanos. Ya vimos la persona de Cristo, estudiamos la naturaleza de Jesús, la Trinidad, todo ello, ¿sí? Y ahora nos vamos a enfocar en la obra de Jesucristo. Ya estudiamos a la persona de Jesús, ya vimos quién es Jesús, su naturaleza, su doble esencia, su doble naturaleza, y ahora vamos a estudiar lo que hizo Jesús por nosotros. Sí, a veces podemos decir que ya conocemos el Evangelio porque conocemos lo básico, que pues sí, Jesús murió en la cruz de Calvario por mis pecados. Sí, mis hermanos, pero eso no es nada de lo que es el Evangelio. La mayoría de nosotros, mis hermanos, conocemos el Evangelio muy superficialmente, mis hermanos. Esto es importante a la hora de evangelizar, a la hora de hablar con nuestros hijos. Nuestros hijos van a crecer, mi hija va a crecer y me va a pedir, me va a hacer preguntas con más profundidad, mis hermanos. Entonces, es importante estudiar y detenernos, al menos de manera superficial, ¿sí?, a entender cómo es que fui salvo. Recuerde que lo que estamos estudiando cuando hablamos de la obra de Cristo es cómo. Yo sé que soy salvo y gloria a Dios porque Dios me cambió y me dio un nuevo corazón y cambió mi vida, ¿sí? Y entendemos hasta cierto punto que pagó por mis pecados, pero lo que hemos estado haciendo es profundizar en ello. Acuérdense que lo que estamos armando, por decirlo de alguna manera, es ese fondo oscuro, fondo negro, mis hermanos, para que cuando la luz caiga sobre el diamante, que es el evangelio y el sacrificio de Cristo, brille como debe de brillar, con todo su esplendor. Pero para que brille correctamente y salga toda la luz del diamante que debe de salir, el fondo tiene que estar bien negro, para que entonces toda la luz se enfoque en el diamante. Entonces, lo que estamos haciendo es eso. Estamos construyendo, al menos estos primeros 3 puntos, es construir ese fondo negro. Es entender bien dónde estábamos nosotros, mis hermanos. ¿Dónde está esta humanidad caída? Lo primero que vimos fue la necesidad de un redentor. ¿Sí? Vimos ya el principio de la corrupción con Adán y Eva. Nos han estado predicando mucho de Adán y Eva, mis hermanos. Mucho de Génesis, entonces eso lo debemos tener fresco. La caída de la humanidad, la transmisión del pecado, la depravación total del hombre. Ya vimos, ahí también vimos lo de Tulip, las 5 doctrinas de la gracia. La muerte espiritual, la incapacidad moral y que somos esclavos también de Satanás. ¿No quiere esto, hermano? Nomás dale ahí al que sigue, por favor. Creo que ya quiso. Ahí está ya. Y luego vimos, eso es el ser humano. Y ahora vimos la reacción de Dios. Segundo punto fue, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Sí? Ante todo, nuestra corrupción, nuestra inmoralidad, nuestra rebeldía. Entonces, el segundo punto fue la disposición de Dios hacia el pecador. En Dios, el pecado, la iniquidad de nosotros despertó angustia en él. Despertó también la ira del mismo. ¿Sí? Vimos también que en Dios hubo ya un aborrecimiento u odio. No nomás hacia el pecado, sino también hacia el pecado. ¿Sí? Y también nació una enemistad y venganza que vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Eso fue el segundo punto. ¿Sí? La necesidad de un redentor, ¿por qué lo necesitamos? Porque estamos caídos. Punto número 2, esa caída despertó algo en Dios. Hubo una reacción de Dios, hubo una respuesta de Dios. Punto número 3, que es el último que nos quedamos, el juicio de Dios para el pecador. ¿Sí? Dios no nomás, a veces nos puede pasar a nosotros como papás. Nos enojamos por lo que hace el hijo porque se portó mal, pero a lo mejor al rato se nos olvida y ya nunca hacemos nada y nunca lo castigamos. No, Dios no es así. ¿Sí? A Dios le despertamos ira, Dios va a responder, como ya ha respondido, ¿sí? Y va a poner en juicio al pecador. Y lo que vimos, mis hermanos, el estudio pasado, la última vez que tuvimos fundamentos, ¿sí?, fue que nos imaginamos como nosotros, a la humanidad, como en un juicio. ¿Sí? Como en un juicio. El juicio de Dios para el pecador. Vimos Apocalipsis, que va a haber un juicio, donde todos nosotros vamos a estar. ¿Sí? Y lo primero que hay un juicio, mis hermanos, es la formulación de los cargos. ¿Sí? Saber yo de qué se me está acusando.
La humanidad está delante de Dios. Dios es el juez. Un juez que no necesita testigos, no necesita pruebas. Él sabe y estuvo ahí. ¿Sí? Vimos la formulación de los cargos. Vimos que esa formulación, para no dejar mucho ya, está en Romanos capítulo 3. ¿Sí? Son 13 cargos en total que están en Romanos capítulo 3. ¿Sí? Y es ese texto que ya conocemos tanto nosotros o algunos. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay a un uno, sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. 13 cargos en total. Esos cargos los dividimos en 3 secciones. Está Romanos 3:9. Lo dividimos en 3 secciones esos cargos. Cargos en contra de nuestro carácter. Cargos en contra de nuestra conversación o nuestra manera de vivir. Y cargos en contra de nuestra conducta. ¿Sí? El carácter, vimos que está en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, donde habla de carácter, donde no hay justo ni en uno, no hay quien busque a Dios, todos apartaron. ¿Sí? No hay quien busque, no hay quien entienda, todos somos hechos inútiles. ¿Sí? Nuestra conversación, ahí es donde Romanos, Pablo empieza a hablar de nuestra boca, cómo hablamos y cómo Dios nos va a juzgar por todo lo que sale de nuestra boca, mis hermanos. Sepulcro abierto su garganta, vimos como sepulcro, mis hermanos, el que Dios deja ahí, sepulcro abierto su garganta, o sea, literalmente Dios lo está comparando con abrir una fosa. ¿Cómo va a doler, mis hermanos? Cuando el muerto lleva 15, 20 años ahí. Así a Dios le apesta, mis hermanos. Le apesta nuestra manera de hablar antes de Cristo. ¿Sí? Y para toda la humanidad. Entonces vimos lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides, maledicencia y amargura. Ya vimos qué significaban cada una de ellas, el peso que tienen. A mí se me quedó mucho el sepulcro, por eso se lo digo. ¿Qué más vimos? Nuestra conducta. ¿Va? Sus pies son ligeros, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura en sus caminos y camino de paz no conocieron. Eso es conducta. ¿Sí? Todos, aunque no hayan hecho algo literalmente, pero recuerde lo que siempre he dicho. ¿Cuántas veces no matamos a alguien en la mente, siendo no cristianos, y también, tristemente, también siendo cristianos ya? ¿Cuántas veces no matamos a alguien con la mente, deseándole mal, ¿sí? Para que no caigamos de una manera tan superficial pensar que pues yo nunca hice mal daño, lo que sea, ¿no? Eso es precisamente lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, ¿sí? Cualquiera que matare será culpable de juicio, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable de juicio, ¿sí? Entonces al final, Dios en Romanos, a mí me encanta, mis hermanos, y de vez en cuando léalo despacito, Romanos, desde capítulo 1 hasta el 20 y algo creo que es, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo, o sea, si quiere una explicación de lo que es el Evangelio, Romanos. Romanos, mis hermanos. Hay muchos otros textos claramente, pero Pablo lo va, y ahorita en la otra parte que traigo ahorita, vuelvo a citar Romanos, porque Pablo lo va deshebrando pasito por pasito. Entonces está muy claro. Al final, en los cargos, estamos en la formación de cargos, ¿eh? Al final los cargos es un cargo como que universal. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto, mis hermanos, no importa si es mi hija, si es mi sobrino, su tío, su mamá, su papá. Porque a veces decimos amén, mis hermanos, pero no lo creemos en nuestros hijos, o no lo creemos en nuestra familia, o no lo creemos en el vecino. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo queremos mucho y mi hija, no, mis hermanos, es una realidad para mi hija. Eso, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es una responsabilidad. Si realmente lo creemos, pues vamos a hacer cosas para que todo lo que está en nuestras manos para que ellos sean salvos. Y si Dios quiere, pues qué bueno, y si no, pues de perdida hicimos lo que pudimos.
Después viene el veredicto. El veredicto. ¿Sí? Estamos en un juicio, mis hermanos. Ya te dije lo que eres culpable. No necesito que metas abogado. Fíjese bien, me estoy brincando de volar el veredicto, ¿eh? O sea, no necesito que metas abogado, no necesito que hables, no necesito que te defiendas. Este es Dios, mis hermanos. Este va a ser el último juicio que van a tener. La humanidad. No necesito que te defienda, no necesito prueba, no necesito video, no necesito absolutamente nada. Nada. Voy directo al veredicto. Es muy claro, mis hermanos. Romanos 3:19. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Y aquí otra vez Pablo lo que es una comparación entre los gentiles y los judíos y ver cómo al final los dos grupos son igual de culpables. ¿Sí? Ya hemos demostrado que tanto judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Todos. Veredicto, todos somos culpables. ¿Sí? Igual, este texto lo veíamos porque aquí resalta una realidad de que Dios nos va a juzgar y hay un libro escrito con todas las obras de cada uno de los seres humanos, todo, absolutamente todo, lo que han pensado, lo que no han pensado, lo que han dicho, lo que han escondido los demás, todo está escrito en libros, ¿sí? Hermano, que son libros físicos, no sé, hermano. El punto es que Dios tiene registro de todo. Ese es el punto. Si son físicos o no, el punto es que Dios tiene registro de absolutamente todo. Todo, mis hermanos. Isaías 64:6, la nueva traducción viviente. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios o de inmundicia, dice la versión antigua. Veredicto, entonces somos tan duros de corazón y acostumbrados a nuestra corrupción que ignoramos la ley de Dios. Pero, o sea, ignoramos la ley de Dios, pero somos buenos, ¿sí? Para atender las tendencias sociales o a la cultura que nos rodean, y es conforme a eso que medimos nuestra justicia. Delante de Dios somos culpables, mis hermanos, pero lo que hace el ser humano es no medirse ante la ley de Dios, sino medirse con el otro que está al lado. Y así pues qué fácil. ¿Sí? Esa no es la medida. Ese texto lo demuestra, ¿va? 2 Corintios 10:12. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. Obviamente está hablando Pablo aquí de manera sarcástica, ¿sí? Que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como el estándar de medición. Qué ignorantes. Más claro, no puedo traer un versículo más claro que ese. ¿Sí? No hay excusas. Al final del veredicto ni chance va a haber de hablar, mis hermanos. Y si nos dieran chance, no vamos a poder decir nada. No hay excusas, esa es la realidad. Si alguno peca, Levíticos 5:17, si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Recuerde, y he repetido muchas veces esa frase: el desconocimiento de la ley no nos exonera de ella, no me libra de ella, aunque no la conozca. Imagínense para los que sí la conocen. Imagínense para esos que dijeron Señor, Señor en tu nombre. Cuidado, hermanos. No pensemos que porque ya lo dije aquí, no sé si lo dije aquí en el paso, pero si nos metemos en una cochera, si yo físicamente voy a meter una cochera, no me convierto en carro. El hecho de que usted esté dentro de una iglesia no lo convierte en cristiano. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Si para ellos, imagínense para los que sí la conocemos. Otro, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. Ese texto lo hemos visto ya como 3, 4 veces, ¿sí? Donde vemos que Dios ya se mostró a la humanidad, ha dejado muchas pruebas de su existencia y de que hay que buscarle, de manera que, como dije al principio, cada quien hace lo que quiere, ¿ah? Pero son inexcusables porque ahí está. Nos quedamos en la sentencia, eso es lo que no hemos visto, ¿sí? Y no lo voy a terminar hoy, mis hermanos, porque son varias cosas.
Son varias cosas, mis hermanos. La sentencia. Ya vimos la evolución de los cargos. Ya vimos el veredicto. Y ahora lo que toca es tu sentencia. Tu sentencia. ¿Sí? Si me le muevo acá. Ok. La primera sentencia, y regularmente la vemos. Bueno, perdón, antes de seguir con esto, preguntas de todo lo que ya acabo de ver. ¿Alguien quiere comentar algo, agregar algo? Cuando nos mande Kahoot, todas quiero viene de esa sección. Vamos a ver si. Sentencia. ¿Sí? La primera sentencia, mis hermanos, y algo que repetimos constantemente, es la separación entre Dios y el hombre. Sin embargo, mis hermanos, a veces lo pensamos de manera muy superficial y es lo que no quiero y es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Esta separación, mis hermanos, implica varias cosas. No nomás es que pues ya Dios está alejado del hombre, o el hombre más bien alejado de Dios. No nomás es eso, implica varias cosas. Entonces la primera sentencia es, tú y yo, hasta aquí llegamos. Marco la raya. ¿Me va a preguntar algo, no? Ah, perdón. Sí. Estar alejado de Dios implica varias cosas, y para que los vaya apuntando. Estar alejado de Dios es estar alejado de la vida misma, tanto espiritualmente hablando como físicamente hablando. Porque ya lo vimos, nos lo han predicado los domingos. La muerte no existía. Entró tanto una muerte física como una muerte espiritual al momento de pecar. Y quiero que vean, mis hermanos, que no estoy hablando de un juicio que va a suceder. Hay un juicio que va a suceder en el futuro, que de hecho es parte de la sentencia. Parte de la sentencia es todavía un juicio venidero, donde ya Dios va a juntar a todos y ahora sí uno por uno. Esa es parte de la sentencia. Ahorita la sentencia que estoy viendo, el veredicto, el cargo, todo eso es algo que ya se dio, en el momento que entra el pecado. Es algo que ya se dio en el momento que entra el pecado y se está poniendo peor conforme avanza. Eso ya entró, mis hermanos. Todo lo que vamos a ver ahorita ya está. Entonces, la primera cosa, mis hermanos, o bueno, la entrada, la primera sentencia, mis hermanos, es la separación, un abandono, un rompimiento de la relación entre Dios y el hombre, consecuencia del pecado del hombre. ¿Sí? Lo anterior lo podemos ver desde Génesis. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres, morirás. Otra vez, tanto física como espiritualmente en relación con Dios. ¿Sí? El castigo por el pecado de Adán sería la muerte. Relacionalmente, mis hermanos, Adán sería alejado de Dios y de la vida que se encuentra en la fuente que es Dios. La muerte. Todos los males que Adán experimentaría son resultado directo de esta ruptura de comunión entre Dios y el hombre. Son resultado directo. Texto que yo creo que todos nos debemos de saber de memoria. Romanos, bueno, eso es lo que le decía ahorita. Relacionalmente, Adán sería alejado de Dios, lo que estaba mencionando ahorita. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. En las dos vías. ¿Sí? Y ahorita no vamos a mencionar ni lo anterior ni lo que sigue, porque eso es lo que sigue, lo que vamos a ver en la siguiente parte. Pero de entrada, la paga del pecado es muerte. No hay más. Y fíjate, otra vez, Romanos. Otra vez nos vamos a Romanos. Está directo, mis hermanos. Ahora, muerte espiritual. ¿A qué nos referimos con muerte espiritual? Es la separación entre nuestra alma y Dios. Esa relación fue rota. Dios es moralmente perfecto y en Él no hay absolutamente mal. Ya hemos visto la santidad de Dios. Es imposible que Él se deleite en compañía de alguien pecador. Es imposible que Él esté en comunión con alguien que ha pecado, con la humanidad pecadora. Es imposible, mis hermanos. ¿Sí?
Por lo tanto, la corrupción moral del hombre y su injusticia se levantan como un muro entre él y Dios y hacen que la comunión entre Dios y el hombre sea algo imposible. Imposible, mis hermanos. Creo que eso no lo puse. No, ahorita vemos el texto. Fíjese bien, mis hermanos. Aunque el pecado del hombre sea removido, el hombre está destinado a vivir y morir fuera de la comunión con Dios y a ser cortado de la plenitud de su bendición. Aunque quitamos el pecado, mis hermanos, como ya pecó, y aunque te perdone y te lo quite, Dios no tiene por qué estar conviviendo con el pecado. Aunque te lo quite y te perdone, ya lo pagaste, vamos a decir. Aún así, Dios no tiene nada, ni tendría por qué estar con el pecado, porque el pecador sigue siendo pecado. ¿Sí? Isaías 59:2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Para no oír. También viene la muerte física, mis hermanos. ¿Sí? Sin importar la grandeza, el poder social, el poder económico, lo que sea, la muerte es algo que les llega a todos. La muerte es un destino inevitable que les separa, que le espera, perdón, a todos los hombres. Ahora, es importante, mis hermanos, es importante notar que la muerte del hombre no es su aniquilación. Es la muerte física. No es una muerte definitiva donde ya dejó de existir. No es que con la muerte se van a acabar todos mis problemas. No, mis hermanos. Si no están reconciliados con Dios, acaban de entrar uno más grande que cualquier problema terrenal que pudieran haber tenido. Cualquiera. Todos juntos si quieren. No se han de comparar con alguien muriendo sin estar reconciliado. Si realmente lo creemos, mis hermanos, que otra vez hay que pedirle a Dios que nos ayude a que esto sea una realidad en nuestra vida. Porque si realmente, si Dios nos ayuda a que esto sea una realidad y de verdad lo creamos, entonces vamos a estar evangelizando a quien nos topemos enfrente. Empezando por nuestros hijos. Podemos decir que somos de sana doctrina, mis hermanos. Pero ¿de qué me sirve toda su sana doctrina si no creemos eso, mis hermanos? Si no, si, ya lo dije una vez, si la ortodoxia no se convierte en ortopraxia, si la teología no se convierte en práctica, de nada me sirve que se lo aprenda de memoria, si no lo creemos. Entonces es importante saber que no hablamos de una aniquilación de que deja de existir o que deja de sufrir. Una vez muerto, el hombre no deja de ser, más bien continúa existiendo, ya sea en comunión eterna con Dios en el cielo o en separación eterna de Él, o sea, de Dios en el infierno. Así de sencillo, mis hermanos. Y así era terrible. A pesar, mis hermanos, de que vemos la muerte como algo malo y terrible, aún en la muerte podemos ver la misericordia de Dios. Porque la muerte, toda esa cifra de muertes, cada vez que vemos una procesión pasando, la pandemia, todo eso, mis hermanos, fueron recordatorios misericordiosos de Dios diciendo, arréglate conmigo, porque un día vas a partir. La muerte es un recordatorio constante al hombre de que va a terminar su carrera, de que ni todo su dinero, ni todo su trabajo le va a servir de nada. De nada. La muerte, una vez más, es consecuencia del pecado. ¿Sí? Si tienen preguntas o algo, me interrumpen, ¿eh? Yo creo que está muy claro. Estar alejado de Dios, esa separación de Dios, es estar entregado
a la ignorancia y oscuridad. Es estar entregado a la ignorancia y oscuridad. Romanos 1:21. Vamos a ver Romano. Porque habiendo conocido a Dios, ya lo conocemos el texto, no le glorificaban como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron, se perdieron en sus propios discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. A eso se refiere esa separación. Ese entendimiento, inteligencia se desvaneció, se perdió. ¿Sí? Eso no quiere decir que a todos, eso no quiere decir que el ser humano no pueda hacer inventos. No, estamos hablando de la realidad espiritual, de la salvación espiritual. Se perdió. Se lleva inclusive la moralidad. Fíjese, ese texto está muy bueno. Ahorita lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Fíjese bien. ¿Se fue la luz, hermano? ¿Qué pasó? A ver. Apaga y prende el llano, por favor. No, el cerebro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, el cerebro. Ese mero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se escucha la? Ahí está ya. Muy bien. Gracias. Isaías 44, 18 al 19. Confirme que siga bien, ¿no? Por favor. Ellos no saben ni entienden. Fíjense lo que dice el texto, ¿eh? Ellos no saben ni entienden. Porque Él, Dios, ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ya hemos visto, mis hermanos, que Dios permita ciertas cosas no quiere decir que el hombre sea víctima. Ya lo hemos visto, no lo vuelvo a repetir por 50ª vez. Ya lo estudiamos bastante, de hecho. ¿Sí? También los atributos vimos también esa realidad. Versículo 19. Ninguno reflexiona. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir. Eso está hablando de los ídolos, los que fabrican los ídolos, ¿eh? He quemado la mitad en el fuego. O sea, la mitad de la madera que voy a utilizar, la quemé en el fuego. ¿Sí? Y también he cocido pan sobre sus brasas. O sea, también agarré la misma madera para hacer un panecito. Fíjense bien. He asado carne y la he comido. Agarré otro bonche y me hice una carne asada. Con esa misma madera. Y del resto, ¿haré una abominación? O sea, y del resto de la madera que me quedó, ¿voy a hacer un ídolo? ¿Un dios con D minúscula? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Del mismo bonche. Así estamos todos nosotros. Sin conocimiento, sin inteligencia, postrándonos ante el mismo pedazo de madera con el que comemos y nos calentamos y lo que quiera. De ese mismo bonche de madera lo hicimos una figurita y nos postramos todos a adorarla. Para que vea que hermano Germán no es el duro, ¿eh? Voy a leer el texto, que lo busco aquí rápido. Voy a leer ese texto en la nueva traducción viviente. Fíjense bien, ¿eh? Traducción viviente. Isaías 44, 18 al 19. 44, 18. Ahí va, ¿eh? Versículo 18, en la nueva traducción viviente. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Nueva traducción viviente. De ahí nos sacó Dios, mis hermanos. Hace poquito veníamos platicando, mi hermano Isaac y yo, de ciertas tradiciones que tenía yo antes como católico, mis hermanos. Y yo, mi familia, era de los que acostaban y levantaban el niño, mis hermanos.
Lo mismo, exactamente lo mismo. Y de ahí yo estaba en esa estupidez. Yo estaba en esa falta de inteligencia, de ahí Dios nos sacó. Para que se dé cuenta, mis hermanos, que estamos bien a gusto ya siendo cristianos, ¿verdad? Y por otro lado, en vez de reírse y burlarse, tenga misericordia de los que siguen igual. Tenga misericordia de ellos. Porque el que tengamos ahora la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría, ni siquiera es de usted, hermano. Nos lo regalaron. Nos lo regalaron, hermano. Y yo considero que es todavía más la tontería. No arrollarse entre un pedazo de madera ante ti mismo. Porque muchos de aquí, pues a lo mejor no eran católicos. Pero el ídolo que todos tenemos es el yo. Es el yo. Entonces, eso implica también la separación de Dios. Estar separado de Dios es estar entregado a la ignorancia y oscuridad. Estar alejado de Dios, también, mis hermanos, es estar unido a todo lo que es bajo, indigno y mundano. Fíjese bien, Romanos 1:25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Me explico. Estar alejado de Dios implica que ahora mi vista de tenerle la perla preciosa y ver a Dios, su evangelio, su palabra como la perla más preciosa, veo todas las demás perlas como las más preciosas en lugar de la que realmente es la más preciosa. O sea, estar alejado de Dios implica que para mí Dios no vale nada, sino que mi tesoro, mis deseos están debajo de esta tierra. Yo quiero estar unido a todo lo que está, a todo lo que es bajo, todo lo que está fuera de Dios, como dice vanidad de vanidades. Ahorita vamos a citar a Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo lo que está bajo la tierra. Cuando hablamos de estar enfocados y afanados en ello. Cuando hablamos de estar afanados y enfocados en ello. Y mis hermanos, como cristianos, yo sé que no estoy predicando, pero como cristianos, mis hermanos, muchas veces nosotros pecamos de la misma manera, mis hermanos, teniendo nuestro sistema de valores al revés. Y a lo mejor no estamos unidos a una riqueza, estamos unidos a mi descanso, a mi trabajo, a mi familia. Podrá emocionarse todo lo que quiera, mis hermanos, porque es un nuevo año. Pero vi una predicación de una iglesia, no me acuerdo qué iglesia fue, un estudio, algo vi. Decía, feliz año nuevo, de verdad. Porque otra vez vuelvo a repetir que los mismos siguen haciendo lo mismo. De nuevo no tiene nada, porque sigues con tus mismas costumbres. Tu misma mediocridad cristiana. Lo siento, pero esa es la realidad. Ahí está, mis hermanos. Juan 14, 12:42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Fíjese, muchos de los gobernantes de las provincias que había en Israel por el Imperio Romano, de los gobernantes, mis hermanos, creyeron en Jesús. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Estar alejado de Dios implica que para mí vale más lo que opinen, lo que tengo, mis posesiones, mi puesto, que lo que opine Dios. Empiezas a preguntar, mi hermano, si a lo mejor no es algo. Vuelvo a repetir, hermano. Y estamos hablando de sentencias, ¿eh? A lo mejor usted cree que es, pero usted sigue estando en la misma sentencia. Y no se la han quitado, no se la han revocado, hermano. Nada más se está engañando, pensando que eres. Por eso puse esa imagen, mis hermanos. Las imágenes no las pongo nomás para reinar.
No somos más que peones, mis hermanos, menos que peones. Y a veces nos creemos reyes. Y no es así. Si realmente, mis hermanos, estamos fuera de esa sentencia, no importa lo que tenga que dejar, no importa lo que tenga que sacrificar, lo voy a hacer y con gusto, con gozo. Sí, duele, por eso dije con gozo. A veces duele, a veces cala, a veces no quiero, pero luego con gozo. Estar alejado de Dios, bueno, eso ya también es Eclesiastés 2, 10 al 11. Fíjense qué interesante. Este es Salomón, hermanos, ¿eh? No negué a mis ojos, dice Salomón, ninguna cosa que desearan. Salomón tenía el poder, mis hermanos, y el dinero, para no negar cualquier deseo que tuviera. Ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena, de todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, todo el tiempo que invertí para hacerlo. Y he aquí, todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. El punto no es que no voy a buscar tener cierta prosperidad para poder vivir aquí, para que mi familia esté bien. El punto no es ese, mis hermanos. El punto es, cuando estamos afanados nomás en el trabajo de mis manos, en gozar el trabajo de mis manos, en voltear y ver todo el tiempo que he invertido en ese trabajo, vuelvo a hacer la misma pregunta, mis hermanos. ¿Cómo se ve nuestro compromiso con lo secular? No quiere decir que sea pecado, con mi trabajo que no es pecado. ¿Cómo se ve mi compromiso con mi trabajo versus mi compromiso con Dios? Esa es la pregunta que hay que hacernos, mis hermanos. ¿Cómo se ve el compromiso con mi familia, con mis asuntos, con mi comunidad, versus mi compromiso que tengo con Dios? Al trabajo no llegamos tarde. Y si llegamos tarde, avisamos. Aquí tengo que andar viendo quién predica para ver si, perdón, quién dirige para ver si va a dirigir. Tengo que andar avisando, hermano pastor, se me hace que no va. No estoy hablando de tiempo, mis hermanos, ¿eh? Estoy hablando de compromiso. Es normal, vuelvo a repetir lo que dije ahorita. Es normal que Dios me tenga que dar a mí cierta pasión por el estudio y sacrificar horas. Y entiendo que no todos tengan lo mismo, porque pues, si Dios me puso de maestro, pues tengo que tener algo. Pero todos nosotros estamos llamados a escudriñar la escritura y todos nosotros deberíamos tener un deseo por escudriñar la escritura. Y ese es el tiempo. Entonces, mis hermanos, otra vez, bueno, vamos a hacer, ya estoy haciendo como predicación, pero bueno, ese es el enfoque, mis hermanos. Estar alejado de Dios hace que el ser humano esté enfocado y valore todo lo más bajo, lo más indigno, lo más mundano. No tienen la perla preciosa que nosotros sí tenemos. Estar alejado de Dios, mis hermanos, también es estar o ser entregado a todo lo que es injusto, pervertido y malvado. Obviamente no todos están igual, mis hermanos, porque Dios ha permitido que algunos caigan más que otros, etcétera, y la humanidad igual. Pero, mis hermanos, en sentido general, la humanidad cada vez está más volteada, yendo hacia lo que es injusto, pervertido y malvado según Dios. Y mira, hermano, aunque estemos viendo que aparentemente naciones como Estados Unidos, inclusive ya Canadá, se estén haciendo conservadoras, eso no quiere decir que las cosas van a mejorar. Eso no quiere decir que las cosas van a mejorar. Sí, a lo mejor Dios está trayendo un tiempo de refrigerio. Porque, o sea, ya estamos a un nivel que, pero no quiere decir que las cosas van a mejorar. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, o sea, como les importó poco, Dios los entregó una mente. Recuerde que vimos en la ira de Dios que el abandono es una muestra también de su ira. Un abandono que estamos viendo hoy en día.
Y ahorita México, siempre les repito lo mismo, lo que pasa en Estados Unidos va a terminar pasando aquí. Ahorita México está en su etapa de progresismo y LGTB y todo lo que saben, todo lo que ha pasado en Estados Unidos va a pasar aquí ahora, con la presidenta que tenemos. Allá va México. Y espero que también se despierte, pero bueno, esos son otros temas. Dios les entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Decretó de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Otra vez vemos la muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. En Canadá, mis hermanos, digo porque ahora todo lo que ha pasado con el primer ministro, estoy viendo las noticias. En Canadá, mis hermanos, no nomás apoyaban el aborto y tenían clínicas pro aborto, sino que el primer ministro quería cerrar las clínicas que ayudaban a la mujer a no abortar. ¿Qué nivel de depravación hay que tener aquí para hacer ese tipo de cosas, mis hermanos? De ahí nos sacó el Señor. Ese es el punto del estudio. De ahí me sacó Dios. De esa mentalidad depravada. Que asesina sin pensar alguno, sin temblar la mano. Romanos, continúa el versículo 29. Estamos leyendo la misma sección de versículos. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, por segunda vez menciona lo mismo, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y de ahí nos aconsejó en dar aprobación, en dar aplaudiendo ese tipo de cosas. Por último, de esta sección, estar alejado de Dios es estar alejado de todo propósito y significado y ser entregado a la trivialidad y desesperanza. Dios es el que le da el propósito al hombre. Ya sabemos cuál es el propósito, lo hemos predicado aquí varias veces. Glorificar a Dios, ese es el propósito del hombre, lo dice Isaías. De manera que el momento en que el hombre está separado de Dios, pierde su propósito, pierde su camino, pierde su esperanza. Y es entregado a la trivialidad de esta vida. Eclesiastés 11, volvemos a Eclesiastés. Mire, yo luego todas las obras que había hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo vanidad y espíritu y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Entonces es una realidad que vivimos día con día, mis hermanos, una realidad de que Dios quiera que nuestros hijos escapen. Buscar el propósito, buscar mi significado en esta vida, buscar mi esperanza en esta vida, en mi posesión, en lo que yo hago, en lo que yo tengo, en lo que no tengo, no es más que trivial, vano y no trae ninguna esperanza alguna. No la trae. Podrá traer una felicidad temporal, podrá traer algo temporal, pero llegará un momento donde se rompe esa temporal y entonces son enfrentados con la realidad de que están vacíos. Vacíos. A eso se refiere Jesús en Mateo. Mateo 16, 25, 26. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Eso es lo que está refiriendo Jesús. Y salvar su vida se refiere a buscar todas las cosas que el mundo ofrece. Buscar mi esperanza debajo del sol. Y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, la va a hallar. Cualquiera que renunciara a todo lo que está aquí, a tener la esperanza en la economía, en mis bienes o en lo que quiera, y pone su esperanza en Jesús, va a hallar la verdadera vida. Porque, ¿de qué aprovecha el hombre si granjea de todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le vale? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Cuando el ser humano está alejado de Dios, no hay propósito, no hay camino, no hay vida. Todo eso póngale que no. No hay camino, no hay verdad, no hay vida. Fuera de Dios, no hay nada de eso. Otra vez, podrá tener gustos temporales, tranquilidad temporal. Pero eso no es suficiente, ni lo será. Es importante, mis hermanos, entender que todo lo que ya vimos, ¿sí? No son en sí la razón para el juicio venidero de la humanidad. No, no, no. Sino más bien el resultado de que Dios ya ha juzgado a la humanidad. Dios ya la juzgó. Otra vez vuelvo a repetirles, hay un juicio venidero, pero eso es parte de la sentencia que vamos a ver. Ese juicio final. Pero todo lo que vimos y lo que vamos a ver ahorita, el siguiente punto, es una muestra de que Dios ya juzgó a la humanidad. Dios ya la sentenció. El más grande pecado de la humanidad, mis hermanos, no es ser desobediente a los padres, no es nada de eso. Versículo 21 es, como lo dice Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Han rechazado a Dios. Ese es el problema. Y de ahí se desemboca todo lo demás. Todo lo demás. Preguntas, mis hermanos, antes de pasar al siguiente.